Hola, buenas tardes, José de Jesús. El día de hoy vamos a tener la clase relacionada a la prueba en el juicio oral. Esta clase va dirigida más a la prueba en la materia penal, pero para poder iniciar la clase es necesario primero definir ciertos aspectos para poder pues establecer bien a qué nos vamos a referir con prueba y cómo versa y o en qué consiste lo que es la prueba en materia penal, en el proceso penal. Tenemos que definir primero qué es un hecho y también posteriormente qué es una acción y qué es una omisión. Bueno, para empezar, primero tenemos que definir qué es un hecho. De forma general o a lo largo de la historia, no hay una definición específica de la palabra hecho, ya que tiene una definición distinta para cada tema en específico. Es decir, para lo que significa en el ámbito científico un hecho, es muy diferente la definición de hecho para la definición o para la materia de derecho, así como también para otras materias distintas. Por ejemplo, un filósofo que se apellida Roussel refiere que cuando se habla de un hecho se refiere a aquello que se hace verdadera o falsamente en una proposición. Esto puede ser confuso, pero te voy a poner un ejemplo que es más claro. Por ejemplo, cuando nos referimos no sé, el sol existe. Ese es un hecho que se puede verificar empíricamente, por lo tanto, derivado a que nosotros salimos, no sé, de nuestra habitación, de nuestra casa y nos damos cuenta que hay un sol brillante
y que lo que nos acaban de mencionar es verídico y que realmente es así, pues básicamente ese es un hecho. Eh, También hay otras definiciones, por ejemplo, en el derecho, un hecho es un acontecimiento que tiene relevancia jurídica. Por ejemplo, se puede dividir en hecho jurídico, que es acontecimiento que produce consecuencias legales, puede ser voluntario o involuntario. Por ejemplo, la muerte de una persona que genera la apertura de una sucesión. También a veces se divide en hecho jurídico o acto jurídico. Pero en relación a la materia penal, esto lo vamos a dejar de esta forma, es decir, es un acontecimiento que produce consecuencias legales y, por ejemplo, puede ser la muerte de una persona que genera la apertura de una sucesión. También está el hecho controvertido, que es aquello que se discute o se debe probar en un juicio. También está el hecho notorio, aquel que no necesita prueba por ser del conocimiento general. Te voy a dar un ejemplo ahora. El acusado disparó el arma. Ese, como tal, ese hecho, el acusado disparó el arma, es un hecho delictivo si se acredita que ocurrió y está tipificado en la ley penal. En las ciencias, por ejemplo, un hecho es un dato observado y comprobado empíricamente, es decir, no depende de opiniones, sino de evidencia. Por el ejemplo, el agua hierve a 100 centígrados a nivel del mar. Entonces, como tal, en ciencias es eso, en la materia de derecho es otra cosa. En el lenguaje común podría ser un hecho, puede ser simplemente un evento, situación que ocurrió. Un ejemplo sería, la fiesta fue un hecho importante para la comunidad. Aquí podemos tener o tenemos tres distintas definiciones de hecho. Una en las ciencias, una en el lenguaje común y otra en el derecho. Ahora veremos por qué es una acción y una omisión. Ahorita vamos a explicar la relación entre hecho, acción y omisión para que no haya confusiones. Primero, ¿por qué importa? En la mayoría de los casos penales, lo que se quiere probar es una acción realizada por una persona, pero no cualquier tipo de acción. Nos enfocamos solo en aquellas que son humanas, externas y voluntarias. ¿A qué nos referimos con acciones humanas? Es decir, no acciones realizadas por animales o fenómenos naturales, sino simplemente por las realizadas por los seres humanos. ¿A qué nos referimos con acciones externas? Es decir, que la acción que yo realicé produjo un cambio en el mundo, no solo en la mente. Es decir, eh, esta acción que yo realicé tuvo que tener un cambio en el mundo en general. Tienen que ser voluntarias, es decir, que hay intención detrás del movimiento corporal. También ahora vamos a definir cómo funciona una acción en el ámbito jurídico o de forma típica. Imagina esto como una cadena. Supongamos una intención, es decir, yo pensé en mover la silla. Después, el movimiento corporal. Yo voy, me dirijo, agarro la silla y la muevo. Después, cambio en el mundo. Esta silla se movió del lado izquierdo al lado derecho. Posteriormente, la interpretación de la acción, es decir, la gente vio que la silla se movió de un lado al otro. Entonces tenemos cuatro aspectos importantes en la acción. La primera de ellas es la intención, el siguiente el movimiento corporal, el tercero el cambio en el mundo y la cuarta la interpretación de la acción. ¿Ok? Recuerda muy bien estos cuatro elementos de la acción. Otro ejemplo podría ser, quiero abrir una ventana, querer abrir una ventana es la intención, muevo la mano y presiono la manija, ese es mi movimiento corporal. Luego la ventana se abre, ese es el cambio en el mundo. Y la gente dice que, bueno, se abrió la ventana. Esa es la interpretación de la gente en general. Entonces, en ese ejemplo ya tenemos los cuatro elementos de la acción. ¿Cuáles son los elementos básicos de una acción? Bueno, son los movimientos corporales, el cambio o efecto, conexión, intención e interpretación. Esos son
los elementos y los cuatro que te acabo de mencionar hace un momento son las partes. Lo vamos a poner así. ¿Por qué? Porque, bueno, yo te acabo de mencionar una intención, un movimiento, un cambio y una interpretación, pero entre la intención y el movimiento corporal, así como en el cambio en el mundo físico, tiene que haber una conexión. Es decir, tiene que haber una relación entre lo que pensé y entre lo que hice y cómo se afectó al mundo. Si no hay esta conexión, no se podría decir que se cumplieron con los elementos básicos de la acción. ¿Ok? Entonces es muy importante que haya una conexión, que haya una intención y pues también las partes de la acción. Ahorita te lo voy a explicar más específicamente y más claro porque ahorita puede resultar un poco confuso, pero posteriormente vas a entender por qué estamos hablando de esto y cómo tiene conexión cada uno de ellos. Después hay una distinción entre acción intencional y no intencional, lo cual también es importante saber desde este momento. ¿Qué es una acción intencional? Bueno, quería causar ese efecto. Por ejemplo, eh, matar a alguien disparando. No intencional es que causaste un efecto que no querías. Es decir, abriste una ventana y volaron los papeles. Yo no quería que volaran los papeles, pero a la hora de que abrí la ventana, pues se volaron los mismos. Entonces, aquí en esta acción ya dividimos dos partes, la intencional y la no intencional. Pero la no intencional se ve aparte, es decir, las acciones normalmente son intencionales y cuando no son intencionales las vemos en otro supuesto. Normalmente supongo que tú ya hayas escuchado que es doloso y que es culposo. Básicamente es esto, es tener la intención o no tener la intención. Dolo, pues tenías la intención de hacerlo y culpa cuando no tenías la intención de realizarlo. Hay otros tipos de elementos que también son un poco más complejos y que posteriormente se podrían abordar, que es la culpa consciente o el dolo eventual, el dolo normativo, entre otros aspectos, pero para lo que aquí cabe y para que sea mejor entendible, solamente vamos a ver dolo y culpa. Es decir, la acción puede ser dolosa o culposa, es decir, intencional o no intencional. Pero siempre va a tener estas cuatro partes, que es la intención, el movimiento corporal, el cambio en el mundo y la interpretación de la acción. Si no tiene estas cuatro partes, no hay una acción como tal. Y estas cuatro partes tienen que tener una conexión para que podamos hablar también de la misma. Ok, ahora, ¿qué pasa con las omisiones? Es decir, bueno, estas son las acciones. ¿Cuáles son las omisiones? ¿Qué es una omisión? Bueno, una omisión es no hacer lo que deberías de haber hecho cuando, uno, tenías la oportunidad de hacerlo. Dos, tenías la capacidad de hacerlo. Tres, había una razón o expectativa para que lo hicieras, ya sea legal, moral, social, etcétera. Un ejemplo muy común de la vida cotidiana, hablamos de lo moral, es no ceder el asiento a una persona mayor, sí, mayor o de la tercera edad en el autobús. Si estás sentado, sobre todo en un asiento amarillo, puedes levantarte y se espera socialmente que lo hagas. Entonces, si no lo haces, esa es una omisión moral. ¿Qué podría ser una omisión legal? Bueno, las omisiones legales son un poquito más complejas. Por ejemplo, en el ámbito jurídico o en el servicio público, normalmente los servidores públicos siguen un reglamento, un manual, una política o bien la ley en general, una ley general. Sin embargo, si no la sigues conforme a lo que se establece en el reglamento, es decir, que tus funciones eran estar en un lugar determinado y cumplir con ciertas atribuciones y no las realizas, ahí hay una omisión legal. O también podría ser, bueno, ahorita te voy a dar un poquito de más ejemplos. ¿En qué se parecen o diferencian las acciones y omisiones? Por ejemplo, en el movimiento. En la acción hay movimientos corporales. En la omisión hay falta de movimiento que era esperado, es decir, se esperaba que hicieras ese movimiento, pero no lo realizaste. El cambio, es decir, causas directamente un cambio en la acción. Sin embargo, en la omisión no impides un cambio que sí pudo evitarse. En la conexión es la relación directa, por ejemplo, la acción de querer causar ese movimiento y
que se haga ese movimiento y se haga un cambio en el mundo, mientras que la omisión puede haber conexión causal por inacción si era esperada o puede no existir. También está la intención, es decir, hiciste algo a propósito en la acción o lo hiciste sin esperarlo, pero causaste un cambio en el mundo. Y en la omisión puede haber intención de no hacer o simplemente fue un descuido. Es decir, el hecho de que tú no quisieras ser omiso, simplemente fuiste descuidado y por eso piensas que ya no debe haber responsabilidad penal, pues estás equivocado. Simplemente por el hecho de ser descuidado, por ejemplo, un servidor público, ya tiene responsabilidad. Ahorita también te voy a poner un ejemplo. También está la interpretación. En la acción se interpreta según lo que hiciste y en la omisión se interpreta en función de lo que debiste de hacer. ¿Qué se necesita pues para probar una omisión relevante? Bueno, que el sujeto no hizo algo que debía haber hecho, que esa inacción permitió que ocurriera un hecho negativo, que tenía el deber legal o social de actuar y si fue intencional, que se demuestre que quiso dejar que ocurriera ese resultado. Es decir, aquí vamos a entrar como en ejemplos ya más específicos de uno social y otro más jurídico. Deja ver si se me ocurre una. En el ámbito jurídico, pues yo te decía, un servidor público que tenía que realizar una acción en específico. Me tocó ver un asunto donde una persona del DIF se hacía cargo una persona de la tercera edad. Ella le tenía que llevar comida cada cierto tiempo, tenía que verificar que estuviera bien de salud, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la persona al parecer no se quería ir a un centro donde estaban las personas de la mayoría de edad o de la tercera edad más bien, como un asilo, y porque el señor tenía su casa y no quería que lo invadieran, entonces se designó una persona del DIF según un protocolo y un manual interno para que esta persona fuera al DIF y alimentara a esta persona y se hiciera cargo de él, ya que este no tenía familiares ni nada, simplemente una vecina que a veces lo veía para ver si estaba bien, pero como tal, simplemente el gobierno o la autoridad eran encargada de esta persona. ¿Qué pasó? Esta persona del DIF le dio flojera ir a verificar al viejito, a la persona, y en vez de ir y darle de comer, pues hizo otras cosas que no estaban dentro de sus funciones. Sus funciones eran ir a verificarlo y que estuviera bien. Simplemente ella no quiso, no fue, y pues, ¿qué pasó? Esta persona de la tercera edad murió. Lamentablemente murió y se dieron cuenta 4 días después de la muerte de esta persona porque la vecina que a veces veía a ver si estaba bien se dio cuenta que ya había fallecido. Después de que le hicieron eh, como tal, una necropsia, se percataron que la persona había muerto de hambre y de sed. ¿Por qué no pudo alimentarse, tomar agua? Primero, no tenía alimentos. Segundo, no se pudo levantar de su cama por una enfermedad y pues murió de hambre. Y todo esto derivado de qué? De que la persona del DIF no fue y no lo verificó. Entonces, en este caso hay una omisión y esta omisión puede ser imputada como tal. También cuando las madres no alimentan a sus hijos y tienen la obligación de hacerlo, también es un problema. Aquí hay una calidad de garante que se tiene que cumplir. Pero bueno, básicamente en esto consisten las omisiones o estos podrían ser los ejemplos. Las acciones son más fáciles de entender porque pues simplemente es una persona que tras un movimiento de su cuerpo causa una afectación en todo lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, una persona que saca un arma, la detona y gracias a esa acción produjo la muerte de un tercero. Entonces creo que simplemente las acciones son más fáciles que las omisiones, pero pues la omisión simplemente es no hacer algo que se tenía previsto que hicieras, ya sea en el ámbito moral o jurídico. Em, Ahora vamos a qué es un hecho en el derecho penal. Ya te explicaba más o menos anteriormente que era un hecho en el derecho penal, pero ahora lo vamos a aterrizar un poquito más. En el lenguaje penal, cuando hablamos de un hecho, nos referimos a la conducta humana relevante para el derecho penal. Ahora sí vamos a relacionar porque hablábamos de un hecho primero, después de una acción y después una omisión. Primero te expliqué estos 3 puntos para que entendieras qué es un hecho en derecho penal. ¿Ok? Un hecho nos referimos a la conducta humana o a la omisión relevante para el derecho penal, es decir, a la realización de una conducta
o una omisión que se adecua a un tipo penal. Este hecho puede presentarse como acción o como omisión, ¿ok? Aquí podríamos tener la pregunta, ¿la acción y la omisión son tipos de hecho o son parte del hecho? ¿O qué es la acción y la omisión? Y bueno, no exactamente, más correctamente podemos decir que la acción y la omisión son las dos formas posibles de una conducta en el hecho típico penal. Por ejemplo, un hecho en materia penal es que una persona detonó un arma en contra de un tercero y esta persona privó de la vida. Entonces, la acción es básicamente el hecho. Cuando hablemos de un hecho en materia penal, es esa acción o esa omisión. Entonces, una vez que ya entendemos la acción y la omisión, así como lo que es un hecho, podríamos decir que en materia penal básicamente podría ser lo mismo. Cuando en materia penal hablan de probar un hecho, estamos hablando de probar esa acción u esa omisión, ¿vale? Eh, entonces, bueno, ahora sí vamos a abordar lo que es la prueba de acuerdo a la RAE, que es lo importante de esta materia como tal. Simplemente, pues tenemos que abordar eso para saber cuál es la finalidad de la prueba que demuestra, qué es. En este caso, según la RAE y según otros ordenamientos, la prueba es el conjunto de actos procesales que tienen como fin convencer al órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en un proceso judicial. Es el medio por el cual las partes buscan demostrar sus afirmaciones. Bueno, ¿cuál es la finalidad de esta prueba? Bueno, acreditar hechos jurídicamente relevantes. Dos, permitir al juez formar su convicción sobre la verdad de los hechos. Y tres, garantizar un debido proceso respetando los principios de contradicción y defensa. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la prueba? Bueno, primero de ellos es el hecho a probar, lo que se pretende demostrar. ¿Ok? Dos, el medio de prueba, es decir, el instrumento o mecanismo utilizado para probar ese hecho, es decir, testigos, documentos, peritajes, etcétera. Tres, la actividad probatoria, es decir, actos procesales mediante los cuales se introduce el medio de prueba al proceso. Y número cuatro, la valoración probatoria, que son los análisis del juez para establecer si el hecho quedó demostrado según pues las reglas legales y principios probatorios. En este caso, en materia penal, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, la prueba se valora de forma libre y lógica. Ahorita vamos a entrar a un estudio y un análisis de cómo se valora la prueba en cada una de las etapas procesales que tiene el proceso penal, es decir, la investigación inicial, la investigación la investigación complementaria, que es parte de la investigación inicial, o que es la etapa inicial, luego la etapa intermedia y por último el juicio oral. ¿Qué medios de prueba tenemos o qué tipos de pruebas tenemos más bien? En este caso nosotros tenemos la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba material y me faltó uno, material, documental, testimonial, y los peritajes, es decir, la prueba pericial. Tenemos cuatro, pero ahorita vamos a entrar y explicar a detalle en qué consiste cada uno. ¿Cuáles son los principios que rigen la prueba? Bueno, hay varios. El primero de ellos es la contradicción, es decir, que ambas partes deben de tener oportunidad de intervenir en su producción, por ejemplo, tanto la fiscalía como la defensa. Legalidad, debe producirse conforme a las normas del procedimiento. Inmediación, el juez debe estar presente al momento de su desahogo. Publicidad, las pruebas deben desahogarse en audiencia pública, salvo excepciones. Libertad probatoria, en muchas materias se pueden usar todos los medios ilícitos. Entonces, básicamente, estos son los principios que tiene o que rigen la prueba. Después de estos, como ya lo mencionábamos, hay varios tipos de pruebas, que son las testimoniales, las documentales, las periciales y las materiales. Vamos a abordarlas cada una de ellas, ¿ok? Primero vamos a abordar las testimoniales. Bueno, sí, las testimoniales. Las pruebas testimoniales básicamente se dividen en, o son más bien las legos,
que son todas las personas que nos pueden hablar del hecho en específico. Es decir, un testigo que vio cómo una persona detonaba el arma en contra de otra. Las pruebas testimoniales son muy sencillas, entonces simplemente son esos testigos que vieron el hecho o que son parte del hecho, etcétera. También están las pruebas periciales, que son todos los peritos involucrados en el hecho. Los testigos normales, les decimos testigos legos, y hay testigos peritos, que son los que realizaron todos los peritajes en una investigación. Por ejemplo, un peritaje en ginecología, un peritaje psicológico y un peritaje, por ejemplo, en necropsia, entre otros peritajes, ¿no? Todos los peritos que hagan ese tipo de peritajes, pues como lo dice la palabra, son periciales, en eso consiste el tipo de prueba. Ahora vamos con las documentales y materiales, que son las en las que podríamos tener un poquito de más conflictos. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, creo que es el artículo 380 del mismo, señala específicamente a partir de ese artículo cuáles son las documentales y cuáles son las materiales, así como en qué consisten cada una de ellas. Mira, déjame meterme el código para que lo chequemos acá de acuerdo a cada artículo. Ah, mira, ya. Sí, sí, es a partir del artículo 380. Mira. Este establece el concepto de documento. Se considera documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá presidir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. Bueno, aquí en su primer línea, eh, su primer apartado nos establece, se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Por ejemplo, si nosotros pretendemos incorporar un disco o una USB en juicio oral, o ya sea en vinculación al proceso también, a esta UCB se le puede considerar como un documento, independientemente que parezca material, ¿no? Que es como un objeto. ¿Por qué? Porque contiene información material, puede contener no sé, una carpeta de investigación o, o documentación en general, etcétera. Entonces, a ese disco, a esa USB, puede ser, se le puede considerar como tal un documento. Entonces, es un soporte como tal que vamos a definir en juicio como documento. Es decir, cuando vayamos a solicitar la incorporación del mismo, vamos a decir, solicito la incorporación del documento tal. Ahora vamos a ver la definición de material. Aquí el mismo código establece, no me deja checar el artículo en específico. No encuentro el artículo. Bueno, no, creo que no. Tiene que venir, nomás no recuerdo el artículo de la material. Pero básicamente es, en este caso te podría poner el ejemplo más sencillo de entender, podría ser un arma de fuego. En este caso es como el objeto con el cual se cometió el hecho delictivo. Esa es tu prueba material, ¿ok? Y bueno, si entendemos a qué nos referimos con un documento, que es documento, cualquier cosa que tenga información, pues es un documento. Material no tiene que tener información como tal en él para que se le pueda considerar, entonces no se le considera documento. Material podría ser cualquier otro objeto. Por ejemplo, el arma. El arma no tiene información como tal, entonces es material.
¿Qué otro podría ser? Un vaso. Obviamente no tiene información en el mismo, entonces es material. ¿Qué otra prueba podríamos tener? Una bolsa, no sé, una cartera, entre otras cosas. Y pues estos serían los ejemplos de los materiales. Para que sean documentales, pues tienen que tener información y para que sean materiales, pues no. Ok, y bueno, básicamente esos son los tipos como de pruebas que tenemos en nuestra materia, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. También hay algo, o sea, un medio de prueba como tal, que es el testigo experto, no tiene que ser perito, simplemente es una persona que habla de un hecho en específico de forma experta. Es decir, por ejemplo, puede ser un maestro de biología que va y habla de ese tema en específico y no es necesario que sea perito, simplemente con que sepa del hecho de forma pues experta, tenga un doctorado en un tema o etcétera. Entonces, bueno, estos son los tipos de prueba que tenemos en el proceso penal. Ahora, ¿cómo se le denomina a nuestros tipos de prueba o más, sí, más bien a las pruebas en todo el proceso penal, de acuerdo a la etapa? En la etapa inicial se les denomina datos de prueba. En la etapa intermedia se les denomina medio de prueba y en la etapa de juicio se les denomina pruebas. ¿Por qué pruebas? Porque pues normalmente ya se van a desahogar, ya se van a valorar y por lo tanto, pues ya se les puede considerar pruebas. Mientras que, por ejemplo, en la etapa de vinculación a procesos son solamente datos, es decir, tú te hiciste llegar de documentos o de información, tienes entrevistas en tu carpeta de investigación e información, todo por escrito, entonces son solamente datos, datos de prueba. En la etapa intermedia, pues ya tienes a tus testigos, a tus peritos, a las personas que te van a incorporar esos documentos y ese material. Entonces, a esas personas se les llama medios de prueba. Son el medio por el cual te vas a hacer llegar de esa información. De los testigos, pues las testimoniales, de los peritos, las periciales, y así como ya sea con los testigos, te puedes hacer llegar de documentos o de pruebas materiales. ¿Ok? Es decir, entonces ellos son los medios por los cuales vas a tener esas pruebas. Ya en juicio oral, pues ya tienes esas pruebas. Pues, ¿por qué? Porque sacas esa información de los peritos, de los testigos, mediante interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, pues ya ahí tienes toda esa información. Hay también pruebas ilícitas. Es decir, la prueba ilícita es esa que obtienes o que se obtuvo vulnerando un derecho fundamental, por ejemplo, mediante tortura o sin una orden judicial, por ejemplo, en las situaciones de cateo. Generalmente estas pruebas no pueden ser valoradas por los jueces porque pues se obtuvieron con vulneración a derechos humanos. Es decir, esta, como tal, este debate de prueba ilícita se puede hacer desde la vinculación a proceso y de preferencia en esta etapa. Puede ser desde el control de detención, perdón, puede hacerse desde el control de detención y hasta la vinculación a proceso y la etapa intermedia. Ya en juicio oral normalmente no hay prueba ilícita. Podrías hablar como de prueba ilícita, pero realmente no es materia. Normalmente la última etapa donde alegas la prueba ilícita es la etapa intermedia. Entonces, hablemos de qué es prueba ilícita. Bueno, de acuerdo, creo que es el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habla de que se puede solicitar la nulidad de una prueba, un dato de prueba, un medio de prueba, de acuerdo a si estas fueron obtenidas con vulneración a derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo de una de ellas. Mm, algo que suele suceder o que es constante, por ejemplo, un policía va a una casa, eh, hace un cateo junto con más policías, obtiene varios indicios que nos ayudan a creer que se ha cometido un hecho delictivo, por ejemplo, secuestro, desaparición forzada o narcomenudeo, ¿no? En narcomenudeo creo que sería un ejemplo más sencillo de entender, por ejemplo, que encuentra drogas en este lugar, es decir, que encontró heroína, encontró, no sé, billetes,
encontró, pues no sé, muchísimas cosas, ¿no? Pero este cateo sí se hizo sin que el juez acordara o abordara o y aprobara ese cateo. Entonces, como no se hizo con esa orden judicial, se hizo con vulneración a derechos humanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro derecho, porque que está normalmente estipulado en el artículo 16 y 14 constitucional, a primero tener una vivienda, ¿no? Que esta vivienda no pueda ser, no sé si invadida o que se pueda meter cualquier persona sin una orden judicial. Entonces, si este domicilio es perturbado por una autoridad sin esta orden, se vulnera un derecho humano. Entonces, todos estos indicios que fueron, no sé, encontrados mediante una orden de cateo ilícita porque no estaba aprobada, pues deberían de ser nulos. Entonces, en etapas de, por ejemplo, en una control de detención que hayan detenido una persona en ese lugar y la hayan puesto a disposición, pues oye, es decir, a mí me detuvieron en el lugar de los hechos, pero pues, mediante un orden de cateo, pues ilícita. Entonces, derivado de a la misma, se me detuvo, pues a mí deberían decretarme la libertad. ¿Por qué? Porque esa prueba que tienen en contra mía de que yo estaba en el lugar de los hechos es ilícita. Igual en la vinculación a proceso, digamos que quieren utilizar todos esos indicios que fueron encontrados para vincular a proceso a una persona, independientemente de que no haya sido detenida en flagrancia o que haya sido detenida con posterioridad, etcétera. Pues si fueron obtenidos de forma ilícita y es lo único que tienen para demostrar que yo fui el probable responsable o para demostrar el hecho, pues básicamente solicitamos la nulidad y una vez que ha sido nulificado, pues esta persona va a salir en libertad porque no hay ningún dato de prueba que lo relacione, ya que esta quedó nula. ¿Ok? Hay pruebas imperfectas y nulas, pero las pruebas imperfectas son distintas. Entonces, para no confundirnos, por si un día escuchas el término. Y también en la etapa intermedia, también podríamos hablar de nulidad en el debate correspondiente, que ya habíamos hablado de él con anterioridad. No, aquí no hay tanto debate de si son ilícitas o no, pero sí se podría hablar de lo conducente. Me ha tocado llevar varias audiencias donde el juez sí lo permite, ahí sea interesante el por qué. Aquí es más, por ejemplo, el debate es más, por ejemplo, si son sobreabundantes, etcétera, pero también podemos hablar de si son ilícitas o no. Y ya en juicio oral más bien se habla no tanto de la ilicitud, ya se valoran otros aspectos. Eso lo vamos a ver con posterioridad, lo iba a abordar el día de hoy, pero el día de hoy no. ¿Por qué? Porque ya la prueba en juicio oral se valora con otros estándares o con otros aspectos, es decir, se valora la credibilidad interna, la credibilidad externa, entre otros detalles, pero eso lo vamos a ver con posterioridad. Entonces, bueno, hay varios criterios o hay varias teorías, de acuerdo a la jurisprudencia, que hablan de cómo se puede debatir la prueba ilícita. Por ejemplo, hay uno de ellos que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. Esta teoría es estadounidense, es de origen de allá y fue originada por la Corte Suprema tras un juicio que se tuvo allá. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, si la prueba primaria es obtenida de forma ilícita, toda prueba derivada de ella también lo es. La ilicitud contamina la cadena probatoria, es decir, todo lo demás. Esta teoría sí está aceptada en México, es decir, por la jurisprudencia mexicana, y hay una muy similar que surgió de esta, que es la del efecto corruptor, es decir, que si hay algo contaminado y de esta salió, por ejemplo, toda la investigación de la carpeta, pues esta tiene que ser anulada. Te voy a explicar algo que me sucedió en un asunto el otro día, y era que detuvieron a una persona, estábamos en el control de detención y nosotros que teníamos que debatir si el control de detención fue legal o no fue legal. Y verifiqué que en IPH era distinto, o los hechos que vertían en el IPH a los que había en un video. Es decir, en el video se desprendían hechos muy diferentes a los que estaban en el IPH. Por lo tanto, el IPH estaba contaminado, es decir, era mentira. Y todo lo que derivaba de él, es decir, toda la investigación de la carpeta de investigación, pues derivaba del mismo. Por lo tanto, a mi consideración, había un efecto corruptor y pues se podría hablar también del fruto del árbol envenenado. Y pues, si tenía que quedar nulo ese IPH y al quedar nulo ese IPH, pues quedaba nulo todo lo anterior por el efecto corruptor. Entonces se solicitó una audiencia y así es como normalmente solicitas pues, la nulidad del acto. Y es en lo que consiste este efecto corruptor
o bien el fruto del árbol envenenado, que sí cambian en ciertas cosas cada uno de ellos, pero son similares. El efecto corruptor es más mexicano y el fruto del árbol envenenado es más estadounidense, pero está adoptado por la jurisprudencia mexicana. Esta es una teoría que nos puede hablar de la prueba ilícita. Hay otra que también es muy famosa, que es la teoría de la conexión atenuada, que esta básicamente consiste que aunque una prueba derive de una fuente ilícita, puede admitirse si existen factores que disipan. Por ejemplo, a ver, deja ver si se me ocurre una, ¿no? Digamos, una policía realiza una entrada y detención sin orden judicial a la casa del señor Wonson. Posteriormente, él es liberado y regresa de forma voluntaria días después para hacer una declaración sin coacción. Y después la defensa argumenta que todo lo obtenido está contaminado por la detención ilegal. En este caso, la Corte Suprema concluyó que aunque hubo una detención ilegal en este caso, la declaración voluntaria de esta persona, obtenida días después, no estaba lo suficientemente conectada con la detención ilegal como para sostenerse contaminada. ¿Por qué? Porque él fue posteriormente de forma voluntaria a darla, independientemente de que la detención en un inicio haya sido ilegal. Si bien esta persona fue detenida ilícitamente, él posteriormente fue y dio la declaración, entonces independientemente de que la detención haya sido ilegal y lo hayan encontrado a él como probable responsable, pues posteriormente él dio una declaración de forma voluntaria. Entonces aquí podríamos hablar de una conexión atenuada. Otra teoría fue la fuente independiente. A mí se me hace muy interesante esta teoría, sobre todo para debatir a veces en audiencia. Eh, a qué se refiere esta teoría? Bueno, habla de que la prueba derivada de una fuente ilícita puede ser válida si también puede obtenerse o se obtuvo por una vía distinta, legal y autónoma. Otro ejemplo es una confesión obtenida, es decir, en un inicio llamaron a una persona a declarar, supongamos, ante la gente del Ministerio Público, pero esta confesión fue obtenida de forma ilícita porque no estaba su abogado defensor. Entonces, esta pues tendría que excluirse. Pero si luego va este imputado y declara de nuevamente, pero ahora con defensores, y declara exactamente lo mismo, entonces aquí ya hay una fuente independiente de esa declaración. Independientemente de que haya sido primero obtenida de forma ilícita, la segunda ya no. Entonces no puede ligarse la segunda de la primera. La segunda ya tiene una fuente independiente y por lo tanto tiene validez. Es decir, en la audiencia el defensor no podría decir que esta declaración fue obtenida de forma ilícita. Otra teoría también es la de descubrimiento inevitable. También es una teoría estadounidense y también pues se derivó también de un asunto que se llevó allá. ¿A qué se refiere la de descubrimiento inevitable? Es una prueba será admitida si, aunque tuvo ilícitamente, bueno, a ver, déjame dar otro ejemplo porque tal vez este va a ser un poco complejo. Mm, no sé, también igual en el cateo que te ponía como ejemplo en un inicio. Hubo también varios descubrimientos, hicieron el orden de cateo de forma ilícita, pero después el agente del Ministerio Público alega que independientemente de que el cateo se haya hecho o lícito o ilícitamente, el descubrimiento se iba a realizar. ¿Por qué? Porque el juez en una hora posterior a que hicieron el cateo o media hora posterior, aprobó dicha orden de cateo. Entonces, como la aprobó, independientemente de que ellos lo hayan hecho antes, obtuvieron todo se iba a descubrir de forma inevitable. Entonces, eh, esta teoría podría entrar como fiscalía, o si nosotros queremos debatir lo que nos dice la defensa de que la prueba es ilícita por haberse obtenido vulnerando los derechos humanos. Pues dice, independientemente de que el juez me la haya aprobado, eh, o no me la haya probado, yo iba a descubrir como tal esa circunstancia. Porque yo sé que no me la probó en el momento, pero me lo iba a probar como 15 minutos o 20 minutos después, entonces el resultado hubiera sido lo mismo. Y eso es básicamente la teoría que habla de descubrimiento inevitable. Son más o menos las teorías más famosas que tenemos en relación a prueba ilícita que tú tienes que tener en cuenta para poder debatirla como tal, es decir, ya seas como fiscalía o como defensa.
Entonces vamos a hacer un resumen genérico de los hechos, de lo que acabamos de ver. ¿Qué es bueno, una acción y una omisión? Básicamente es el hecho en materia penal. En materia penal, en la etapa de vinculación a proceso, tratas de demostrar la existencia de un hecho y la probable participación de la persona. Entonces, como tal, yo, Juanito Pérez, como abogado o fiscal, intento demostrar el hecho, es decir, la acción o la omisión que cometió esta persona y que probablemente lo cometió esta persona. Esto solamente en la etapa de vinculación a proceso. ¿Y cómo hago esto? Con datos de prueba. En la etapa de juicio oral ya no es la probable responsabilidad. Aquí tengo que demostrar fehacientemente el hecho y la responsabilidad de esta persona más allá de toda duda razonable. Es decir, no puede haber ninguna duda en el tribunal de que esta persona cometió el hecho. Entonces, aquí sí cambia la carga o la valoración probatoria. Es decir, la valoración probatoria es de forma razonable en la etapa de vinculación a proceso y en la etapa de juicio oral es pleno. En la etapa de vinculación a proceso nomás valoras que los datos de prueba sean razonables, es decir, que sean coherentes. Mientras que en la etapa de juicio oral ya no. En la etapa de juicio oral valoras bastantes detalles. Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la prueba se valora de forma libre y lógica, hay aspectos fundamentales a valorar en cada uno de los testimonios o pruebas que tenemos como tal. Por ejemplo, tenemos que valorar que estos testigos sean coherentes, que tengan experiencia, por ejemplo, en los peritos, que sepan sobre lo que están hablando, que no se contradigan. Todo eso se valora a la hora de darle un cierto valor a cada testimonio y verificar si cada uno de ellos nos pueden ayudar a demostrar ese hecho, esa acción o omisión y si realmente esta persona es responsable del hecho por el cual se encuentra en audiencia. Entonces, posteriormente vamos a hablar cuáles son estos elementos, en qué consisten, etcétera, para que tú puedas saber, pues, a qué nos referimos con la valoración probatoria. No sé si hasta ahorita tengas dudas que me puedas hacer para que yo te las pueda contestar. Si quieren mandármelas por chat. No puedo. Muy bien. Entonces te voy a hacer tres preguntas para ver si todo quedó claro, ¿eh? Primera de ellas, ¿cómo le denominamos a la prueba en cada una de las etapas del proceso penal? ¿Sí me escuché con la pregunta? Te espero, ¿eh? Con la respuesta. Ah, muy bien. Ok, son datos de prueba en la inicial, medios de prueba en la etapa intermedia y pruebas en la etapa de juicio oral.
Porque ahí dice pruebas en la etapa inicial, son datos de prueba en la media y medios de prueba. Entonces no entendí muy bien, pero si te refieres a pruebas en juicio oral. Ah, va, perfecto. Entonces sí, así sí estás bien, es decir, en la etapa de investigación es dato de prueba, en la etapa intermedia es medio de prueba y en el juicio oral es prueba. Ok, y bueno, ¿cómo definirías una acción y una omisión? Sí, así de sencillo. Ah, un momento, espera. Y otra pregunta, y ya la última, para que ya te vayas, sería, dime una de las teorías que te comenté en relación a prueba ilícita. Ah, sí, perdón. ¿En qué consiste esta teoría de la fuente independiente? Es decir, ya me mencionaste la teoría de la fuente independiente y también la teoría del descubrimiento inevitable. Nomás dime en qué consiste la que tú quieras de esas dos. Cuando no está el defensor, ¿qué? Ok, la teoría de la fuente independiente, ¿en qué consiste esa? Es decir, no está el defensor, pero ¿qué?
Bueno, más o menos tienes la idea, entonces está bien, pero hay que estudiarlas un poquito más. Si puedes investigar, está bien. Yo tengo documentos, yo sé que te dije que te iba a mandar el viernes, pero no he tenido tiempo, estos días han sido pesados, pero yo te mando documentos en qué consiste cada una de ellas. Pero de igual manera, si tú puedes investigar, estaría súper bien. De igual manera, encuentras todo en internet porque eso va a venir en el examen, ¿va? Hoy van a ser menos exámenes. Van a ser dos exámenes, van a ser también de 10 preguntas muy breves y va a venir lo de las teorías, entonces para que les eches una estudiadita y puedas entender cada una de ellas. Si tienes dudita, pues ya tienes mi número y me mandas mensajito para podértelas explicar, ¿va? Bueno, entonces el día de hoy va a ser básicamente todo. En la siguiente clase ya vamos a hablar de la valoración de cada una de las pruebas en juicio oral, cómo se valora en la vinculación a proceso, es decir, hablábamos de la razonabilidad, pero en qué consiste esa razonabilidad y en la etapa de juicio oral, cuáles son las partes que se tienen que valorar para considerar que una prueba es idónea. Sí, esto respetando la libertad y la lógica. Entonces, bueno, sería básicamente todo. Y no sé si tengas ya alguna duda o sería todo. Va, perfecto. Entonces, que tengas bonita noche. Hasta luego.